¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. A todos nuestros amigos de Fares por México que se nos unen nuevamente a una entrevista más que vamos a hacer en estos momentos. Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, vamos con Pablo Guevara Olchese. Como todos los días, también me acompaña en este segmento en Fares Sport, donde hacemos entrevistas a distintos deportistas y también damos a conocer los distintos deportes a nivel mundial. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar aquí en Fares Sport nuevamente. Gracias a ti, Santino, y también gracias a Roberto por estar aquí con nosotros el día de hoy. La verdad, le agradecemos. Y bueno, Roberto, para ir empezando, ¿cómo así te surgió las ganas de estar en un deporte de estos? El deporte del esquí empezó de una casualidad, no de casualidad, pero tenía a mi esposa, que es americana, y que ella realizaba esquí de hace muchos años, que era muy joven, desde la juventud. Y siempre trataba de animarme para llevarme a esquiar a la montaña. Y de lo cual yo no estaba muy intrigado, no tenía no me llamaba mucho la atención el deporte del esquí. Lo veía de una forma un poco fría, aburrida. Tú sabes que en el Perú venimos de un clima un poco más caliente, y la nieve no era lo mío, ¿no? Hasta que un momento, después de varios años de intentar convencerme de ir a esquiar, logramos ir a esquiar, y realmente fue una experiencia que cambió mi vida en cuestión de horas, totalmente. Fui de una persona que no tenía ningún interés en aprender a esquiar al- a llegar a esquiar al día siguiente. O sea, regresé al día siguiente, compré mi propio equipo y me dediqué, supe a qué me iba a dedicar en cuanto al deporte de ese momento. Claro, porque es una disciplina que muchas personas no lo ven como tan común, pero realmente hay muchos que lo practican. Personalmente he conocido, ¿no? Personas que lo practican y, bueno, sobre todo en lugares de frío, ¿no? Se van a vivir a ese tipo de lugares a practicarlo, ¿verdad? Sí, exacto. Es un deporte no muy conocido en nuestra sociedad, en nuestro medio ambiente, pero hay mucha gente que sí lo conoce y lo practica en estas zonas, ¿no? Bastante gente. Sobre todo el tema del cross-country ski, que era lo que yo hacía, lo que hago, era un poco más desconocido. No había mucha idea. Es más, yo no tenía idea de lo que era, ¿no? Hasta que alguien me explicó, bueno, es como una maratón sobre esquís, en nieve, sobre nieve. Pero no tenía idea de a qué se referían. Claro, no, obviamente todos aprendemos de este tipo de deportes, porque justamente hay diferentes disciplinas dentro del mismo deporte, ¿verdad? Claro, claro, claro. Existen diferentes disciplinas, como por ejemplo no sé, en otros deportes existe variedades de la misma disciplina. En el esquí existe el esquí de fondo, que era el que hago yo,
el esquí de alpino, que es el que subes con la silla automática que te lleva, te lleva hasta la cima de la montaña y bajas. Y, y así hay otras variedades, ¿no? El esquí telemark, que le dicen que es también es diferente, pero son diferentes variedades, diferentes disciplinas, pero todas sobre nieve. Por supuesto. Santino, por favor, adelante. En primer lugar, Roberto, agradecerte nuevamente que estés aquí con nosotros, que nos estés acompañando en esta entrevista sobre el platicar o el hablar sobre este deporte que, como bien lo dijiste al inicio, no es tan conocido, al menos acá en Perú no es tan conocido, lo es, pero no, como bien sabemos, no se practica el esquí aquí en Perú, pero ¿cómo así has podido estar tú en algún torneo, en algunos torneos que se han realizado, por ejemplo, allá en Estados Unidos? ¿Has podido participar en algunos? Claro, sí, obviamente, antes de poder clasificar a los Juegos Olímpicos por el Perú, tuve que entrenar bastante, bastante, muchísimo, y entrar en competencias al principio locales, después regionales y siguientemente fueron competencias ya profesionales. O sea, he entrado a un montón de competencias para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Bien, ¿cómo es la práctica de este deporte? ¿Cuál es el ritmo que tú le dabas para poder practicar de repente alguna maniobra que sea esencial en este deporte, Roberto? Yo creo que lo esencial en este deporte, en el esquí de fondo, que es mi especialidad, es dos cosas. Una, la parte técnica, que, que adquiere con bastante práctica y con un buen entrenador también. Pero también la parte más importante de estas, yo creo que es la parte física, la parte aeróbica, que es totalmente, si no la tienes, realmente se marca la diferencia y el que gana o los que quedan mejor puestos tiene mejor forma física, ¿no? Ah, bueno, también en la técnica tiene mucho que ver, pero en esto es la parte aeróbica totalmente desarrollada a un nivel superior. Roberto, y la parte alimenticia, la parte es justamente esa parte que también que es importante para todo deportista, ¿qué tan importante es justamente para elegir? Es importantísimo, porque obviamente necesitas que el cuerpo y la mente estén alineados de una forma que den lo mejor que puedan, eficientemente, y la alimentación es básica, o sea, la alimentación y el estilo de vida, ambos, determinan exactamente quién va a dar, qué cuerpo va a dar mejor, va a ser más eficiente en quemar calorías, en la parte aeróbica. O sea, estamos hablando de que lo que consumes es tu gasolina prácticamente. Ujú. Entonces, si Claro. consumes buenos calidad de alimentos, naturales, orgánicos, no sé, el consumo de la eficiencia y el consumo de tu cuerpo va a ser mucho mayor, ¿no? Va a ser más eficiente. Es como te digo, como le das a un carro, le das gasolina 89, 87, si le das un carro 97 es totalmente distinto, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Así es. Ahora, Roberto, en esa trayectoria que tú tienes con este deporte de elegir, ¿cuál torneo, cuál competencia te ha marcado en los dos ámbitos, ¿no? Tanto personal y profesional? ¿Y qué te ha dado este deporte? ¿Qué te ha dado el esquí? Me ha dado mucho, me ha dado lo más importante es poder representar al Perú y poder traer y poner al Perú bajo la lupa de deportes de invierno, que eso no lo teníamos. Muchos habían tratado de clasificar, pero no se pudo clasificar. Entonces, yo creo que en este momento te puedo decir que por representar al Perú y las dos competencias que tuve representando al Perú fueron las competencias que marcaron mucho la historia del Perú también, y esas son en Vancouver 2010 y las Olimpiadas también de Sochi 2014.
Bien, no, sin duda alguna son dos eventos importantísimos y sobre todo, como tú lo dices, Roberto, que nos hayas representado y sobre todo que hayas dejado el nombre del país bien en alto, ¿no? Y en competiciones tan importantes como la que has mencionado hace un momento. Sí, no, esas competencias realmente fueron inolvidables y, como te digo, no era representada, no era yo mismo, no era un atleta contra el resto, sino era prácticamente representar un país entero por primera vez y subsiguientemente por la segunda, ¿no? Así. Paulo, por favor, adelante. Sí, gracias, Santino. Ahora, consultarte, quisiera saber sobre esa experiencia de estar en los Juegos de Invierno. Qué se siente estar ahí? Porque, como bien Santino decía, ¿no? Incluso tú también lo decías, es una competencia muy importante en este tipo de deportes, pero ¿qué se siente ser un representante del Perú para estar en ese tipo de competencias que generalmente no hay muchos sudamericanos, ¿verdad? No, no hay mucho. Bueno, es un honor enorme, una responsabilidad grande también de poder representar un país entero, sobre todo por primera vez y tener en mente que lo importante es, bueno, aparte de representar el país, terminar la misión, que es cruzar la línea de meta, ¿no? Entonces es una misión bastante, que envuelve bastante responsabilidad, bastante presión, honor al mismo tiempo, porque cuando caminas en la ceremonia de apertura llevando la bandera, o sea, estás llevando la bandera no solamente por ti, sino por un equipo grande y todo un país. Claro, es que, claro, este tipo de experiencias creo que es inolvidable y hay que resaltarlas y ahora te hago otra consulta más antes de darle paso a Santino, ¿tú cómo ves justamente tu disciplina, pero acá en México? No sé si has conocido a algunos atletas mexicanos, si has podido conversar o ver en las competencias que tú has estado. Sí, claro. Conocí en los Juegos Olímpicos 2010, conocí al representante de esquí alpino, que no me acuerdo su nombre en ese momento. Pero él ya había estado en cinco competencias representando a México de hace un buen tiempo. Después en el esquí de fondo conocí a Germán Madrazo, un tipo excelente, con una historia muy buena. Y Sí, Germán, sí, sin duda. sí, sin duda. Y Germán es un ejemplo, ¿no? Para México y para el resto de Latinoamérica también. ¿Y alguien más que haya conocido? No, no solamente ellos dos. Perfecto. Bueno, sí, son dos personas, sobre todo Germán, que yo he tenido el gusto de conversar con él, dos personas en este caso él, una persona muy interesante y tiene, como tú dices, ¿no? Tiene una historia que contar y sobre todo sabe bastante del deporte, ¿no? Sí, claro, y esto es importante, saber derecho y al revés el tema del deporte, ¿no? Pero bueno, si eres un atleta olímpico, definitivamente conoces bien tu tema. Ahora, por ejemplo, ¿no? Tú ahorita nos comentabas que estás en Florida. ¿Cómo haces para entrenar ahorita, ¿no? O sea, es decir, un entrenamiento de esquí, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿La parte física o aparte tienes que de repente salir a correr, ¿no? Por decir, ¿no? Sí, sí. No, lo que hago entrenando para ningún juego olímpico o ninguna competencia de nivel profesional, pero igual trato de mantenerme activo dentro de lo posible. Y lo que hago es, corro un poco, corro tabla también, que es mi deporte original, que es mi pasión. Y cuando hay olas, lo primero que hago es ir al mar y correr olas, sacar mi tabla y correr. Y, y prácticamente eso es lo que estoy haciendo en este momento. Un poco de natación también. Claro, es que son deportes justamente de ese tipo como de exigencia, ¿no? Que te dan ambos deportes. Sí, sí. Santino, adelante. Sí. Ahora, Roberto,
el tiempo que tú has practicado y has estado compitiendo con el esquí, ¿has tenido algún accidente de gravedad de repente que te haya hecho llevar a pensar que mejor era hora de retirarte o no te ha pasado? No, sí, sí me ha pasado, definitivamente me pasó en el 2014. Antes de llegar a Sochi, unos días antes, tuve un accidente esquiando, me caí, me rompí dos costillas del lado derecho. Y el consenso que tienes que hacer es descansar, empaca y vete a tu casa, ¿no? Ya el Juego Olímpico ya se acabó hasta acá llegaste nomás porque las costillas realmente tienen un papel vital importante en el movimiento y no puedes ni competir. Entonces un reto que se me presentó y dije, no, bueno, ¿sabes qué? Contra todo pronóstico y contra todo lo que me dicen los doctores, voy a terminar. Si es que tengo que competir con un brazo y esquiar con un brazo, lo haré. Pero es una forma positiva también de dar un ejemplo al país. Y bueno, dicho eso, vinieron los Juegos Olímpicos de 2014 en Rusia, días después, y competí con un brazo hasta las 15 kilómetros hasta que crucé la línea de meta. Wow. Sí, es muy interesante lo que nos dices, Roberto, porque siempre pasa, ¿no? Y siempre les pasa a todo deportista, ya sea el deporte que sea. De repente, por una lesión, es que dejan truncados algunos sueños, algunos objetivos deportivos, ¿no? En tu caso, no pasó, al contrario, tuviste el accidente que nos comentas y seguiste, más aún porque estabas representando al país. Esa es un doble motivo para seguir adelante. Sí, claro, ya es motivo suficiente para aguantarte el dolor y poder tener las ganas necesarias para terminar tu competencia. Adelante, Pablo. Gracias, Andino, por el pase. Y bueno, Roberto, agradecerte por estar aquí el día de hoy con nosotros, la verdad. Te agradecemos bastante porque eh, se aprende, ¿no? De cada deporte. Creo que este deporte es muy interesante. Yo personalmente creo que me parece muy interesante, sobre todo por los Juegos de Invierno, ¿no? Creo que son algo que te quedas viendo, te puedes quedar viendo un par de horas tranquilamente de la competencia, ¿no? Ujú. Entonces, agradecerte y ya sabes que acá es tu casa de difusión, cualquier cosa que quieras lo podemos difundir. Muchísimas gracias. Les agradezco por la entrevista y por difundir mi mensaje también. Muy bien, pues Santino, adelante, por favor. Sí, Pablo, no, Roberto, de verdad agradecerte. Antes de terminar la entrevista, Roberto, te quisiera hacer esta pregunta. ¿Tú cómo vistes estos Juegos Panamericanos que se realizaron aquí en Lima el año pasado? Desde donde tú estás, desde Estados Unidos, y por ser deportista, ¿cómo tú vistes esta organización, vistes estos Juegos Panamericanos del año pasado que se realizaron aquí en Perú? En realidad no estuve muy envuelto en el tema de los Panamericanos y tampoco le hice mucho seguimiento porque justo estaba en una etapa un poco complicada. Pero por lo que tuve y por los comentarios que escuché, fue que la organización fue muy buena y la percepción de la gente fue también positiva, sobre todo de los oyentes, usuarios, de la gente los espectadores. Y el sentimiento que rescaté, que tuve, fue que en general estuvo muy bien organizada y, y nada, y la gente le gustó mucho. Así es. Roberto, antes ya de cerrar, ¿qué mensaje tú le das a los jóvenes que están empezando algún deporte o ya sea el deporte que sea que les guste y que lo quieran practicar? ¿Qué mensaje tú le das a ellos? Que disfruten lo que están haciendo, el deporte que hayan escogido. No necesariamente tienen que convertirse en un atleta olímpico, o tienen que ser un atleta de élite,
pero que hagan el deporte que hayan escogido, que lo hagan para mantener un estilo de vida sano y sobre todo si es que se quieren convertir, llevar el deporte al siguiente nivel, por ejemplo, ser un poco eh, convertirse en un atleta profesional, la perseverancia es la clave y organizarse también personalmente. Así es. Roberto, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por ese pequeño espacio que nos has dado para poder conversar contigo. Gracias nuevamente por estar aquí en Faresport y espero que no sea la primera ni la última vez de tenerte aquí en el programa. Espero que en una próxima oportunidad te podamos tener nuevamente y seguir charlando, seguir conversando sobre este deporte que es tan apasionante como es el esquí. Sí, es un deporte bastante apasionante y divertido. Muchas gracias por la entrevista. No, Roberto, gracias a ti. Adelante, Pablo. Gracias, Roberto. Ya sabes, cualquier cosa que quieras difundir por este medio, acá lo podemos hacer llegar. Podemos sacar la noticia que nos indiques, los próximos eventos que tengas. Ujú. Y bueno, acá estamos al pendiente de lo que nos indiques. Así que un abrazo desde aquí de México y bueno, seguimos acá en contacto. Muchísimas gracias y avíseme para hacer la difusión respectiva de la nota. Claro que sí, así será. ¿Ok? Un gusto. Igualmente, gracias.